Bien, continuamos con el desarrollo de backend en Java con Spring Boot 3 y el día de hoy nos corresponde los siguientes temas. El tema de las validaciones, cómo vamos a poder gestionar los errores y el nivel de maduración de una REST API. Bien, nosotros, ¿no?, cuando exponemos nuestros servicios o nuestros endpoints, cuando vayan a registrar o consultar, ¿no?, nosotros necesitamos eh, una forma para poder validar esos datos, ¿no? Por ejemplo, que el campo email, pues efectivamente pongan el valor que corresponde a un email, ¿no? Y también, por ejemplo, que te dé la información de que puedes ingresar como mínimo cierta cantidad de caracteres y como máximo igual, ¿no? Entonces, para ello, la biblioteca de Jakarta, ¿no?, Jakarta Validation, nos ofrece una serie de anotaciones, el cual nos va a permitir, por ejemplo, indicarle que un campo es requerido, ¿no?, que no permita nulos. Por ejemplo, un campo podría ser opcional, pero puede soportar como máximo cierta cantidad de caracteres. Entonces podemos utilizar la notación 6, pero no la notación min no la agregas y solamente la notación mac. Así hay una serie de anotaciones que nos van a permitir validar números, ¿no?, correo electrónico. Entonces, ¿qué es el Java Specification Request 380? Lo que nos dice que es una especificación de la API de Java para la validación de beans, ¿no? Esto que lo que nos garantiza es que las propiedades de un bean cumplan con los criterios específicos y para ello vamos a utilizar anotaciones. La validación de entrada de usuario es un requisito muy común en la mayoría de las aplicaciones, ¿no?, lo que les comentaba, ¿no? No vas a permitir que ingresen cualquier valor, ¿no? Entonces para ello nos vamos a apoyar con la biblioteca de Jakarta Validation. Bien, esa es la dependencia que vamos a agregar a nuestro proyecto. Bien, lo siguiente es gestión de errores, ¿no? Los errores, ¿no?, vamos a tratar de diferenciar, ¿no?, qué vendría a ser un error y qué es una excepción. Lo que nos dice que los errores representan condiciones graves y por lo general no recuperables, ¿no?, o irrecuperables. Por lo contrario, una excepción en Java, ¿no?, se utiliza para manejar errores o eventos excepcionales. Entonces, una excepción, ¿no?, nos va a permitir, por ejemplo, de repente nosotros controlarlo. Para nosotros poder gestionar los errores o las excepciones, podemos optar por tres formas de manejo, ¿no? Uno de ellos es el controller level. Esto lo que nos habilita es poder controlar o poder gestionar el error que pueda ocurrir en un controlador en particular. La siguiente opción que podemos utilizar es el Handled Exception Resolver. Esto nos permite, por ejemplo, resolver, ¿no?, o controlar cualquier tipo de excepción lanzada por la aplicación. Y la tercera opción es Controller Advice, ¿no? Es un controlador que está, un controlador específico, digamos, que va a gestionar los errores, ¿no? Lo que nos dice es, nos permite consolidar múltiples excepciones en un solo componente de manera global. Entonces, para efectos de nuestro curso, vamos a utilizar el Controller Advice, en la cual nosotros pues vamos a controlar y personalizar los errores. Luego, posteriormente, vamos a ver lo que es
el nivel de maduración de un REST API. Déjame ver si puedo ingresar a este link. Developers. Ok. Entonces, ¿en qué consiste o qué es el nivel de maduración de un REST API? Déjame ingresar. Ok. El nivel cero, déjame ver. Déjame ingresar al siguiente link, creo que es. Me va a permitir acá, a ver, de repente vemos un poquito más entendible. Ok, creo que te sintiendo un poquito mejor. Cuando estás en el nivel cero, ahí lo que tú buscas es que tu endpoint o el endpoint responda con la información, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el endpoint? Se llama get customer info y le está pasando un argumento para que te devuelva la información. Entonces, en el nivel cero, lo que te interesa a ti es que te devuelva la información, ¿no? Ya para estar en el nivel uno de maduración, lo que nos dice es que debemos utilizar, ¿no?, ya los verbos de manera adecuada, ¿no? Cuando utilizar un verbo get, un verbo post, put y delete, ¿no? Y también dice que el API puede exponer, ¿no?, el, el nombre de los recursos, ¿no? Eh, de- eh, debemos, debemos identificar o especificar cómo va a ser el nombre de los recursos, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser customer, o como en nuestro caso, por ejemplo, tenemos categorías, ¿no? Categories es el recurso y estamos utilizando ya los verbos, ¿no? Para consulta por ID, slash, y el parámetro por la URL, ¿no? Para registrar el recurso sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero estamos utilizando su verbo correspondiente. Eso es cuando estás en el nivel uno. Ya para ubicarnos, para que nuestro REST API esté dentro o esté ubicado dentro del nivel 2, lo que nos dicen es que, ok, y en el nivel uno lo que vamos a hacer es utilizar los verbos, ¿ya? Aquí vamos a utilizar los verbos ¿no?, de manera adecuada. Ya cuando estamos en el nivel 3 sí hay que utilizar los recursos también, o hay que nombrar los recursos. Hay que tener por ejemplo, si es categoría, lo pones categorías, ¿no? Si es cliente, clientes. Entonces vas eh, agregando el recurso y que tenga ¿no?, según o deben estar en plural los recursos, ¿ya? El nombre de recursos deben estar en plural. Luego, para que tu nivel 3, ok, ok, ya. Ya creo acá lo contamos desde cero, ¿no? Cero, uno, 2, 3, son 4 niveles, sí, está bien. Ok, entonces acá en el nivel uno, ya lo que estaba comentando, yo me estaba equivocando, también estaba pensando en el nivel 4, ¿ya? Entonces como empezamos de cero está bien. Entonces en el nivel uno, lo que decía era, ¿no?, que el nombre del recurso y el verbo correcto. Ahora, para el nivel 2, en el nivel 2 vamos a utilizar la respuesta, ¿ya?, una respuesta correcta según el caso. Por ejemplo, cuando haces un registro o cuando utilices el verbo post y haces el registro, tu código de HTTP va a ser un 201, que corresponde a la creación, ¿no? Cuando no encuentras de repente un recurso o una información, tu código puede ser un 204, que es empty, ¿no? Si no se encuentra el recurso, un 404, el not found, ¿no? Entonces lo que nos dice es cuando estamos en nivel 2, utilicemos también los HTTP estados o los códigos de estado de manera correcta.
Para ya estar en el nivel 3, lo que nos dice es que en nuestros response, ¿no?, debemos agregar información adicional o lo que se conoce como ATOAs. Por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo es devolver, por ejemplo, información adicional, por ejemplo, de los links para que puedan navegar. Para efecto de nuestro curso, vamos a llegar hasta el nivel 2, ¿ya? Y de repente, si nos da el tiempo, vemos también el nivel 3, cómo sería el manejo de ATOs. Pero con que lleguemos, que nuestros APIs estén en el nivel 2, va a ser suficiente. Bien, ahora continuemos con la parte práctica que nos corresponde al día de hoy. Comparto el link del repositorio para agregar la dependencia en nuestro archivo POM. Ingresos por la URL, ¿no? Dentro del mismo repositorio busco Spring Boot Starter Validation. Voy a ingresar a la última versión o copiar esta dependencia que se muestra acá. Nos ubicamos dentro de nuestro archivo POM, POM XML, y en la parte antes del test, acá, ¿no? Después del started, voy a agregar control V, control S para guardar, presionar clic acá en el icono para que se descarguen las dependencias. Ok. Bien, entonces vamos a verificar las dependencias y podemos ver que ya tenemos Spring Boot Starter Validation, ¿no? De las otras dependencias ya teníamos anteriormente MapStruct, teníamos Lombok, ¿no?, el driver de Postgres, ¿no?, Spring Data, el starter de Spring Boot para la parte web. Ok, bien. Ahora vamos a cerrar todos estos archivos abiertos. Nos ubicamos dentro de DTO. Voy a donde dice Category. Primero voy a ingresar acá a ver el Categories. A ver, vamos a hacer git pull origin feature, git pull origin feature, eh, Abel-categories. Y me dice que la rama está actualizada. Git status. Git status. Ya voy a hacer. Voy a descartar por ahora el cambio para bajar los cambios que se ha subido al desarrollo. Lo que hicimos hace un momento fue dentro de el proyecto, ¿no? Cada integrante ha estado desarrollando una tabla específica, ¿no? El nombre era feature, el nombre de la rama feature, su nombre y la tabla, ¿no? Entonces ya se han unido los cambios que habían avanzado en alguna de las ramas hacia la rama de desarrollo, hacia la rama develop. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ingresar a la rama de desarrollo develop y para ello, para bajar los cambios, voy a descartar esto y luego lo voy a volver a copiar. ¿Cómo descarto los cambios que están en el working directory? Pues con git restore, ¿no? Git
git restore y me dice el nombre del archivo. En este caso es un solo archivo, así que voy a utilizar el punto para que descarte todo. Git status. Ok. Y ahora sí voy a hacer un git pull. Me dice que mi rama está actualizada. Voy a ingresar a la rama de desarrollo, get checkout, develop. Vamos a bajar los cambios. Git pull origin develop. Ok, acabo de bajar todos los cambios que están subidos. Los cambios estaban en el repositorio remoto, pero yo aún no lo había bajado a mi máquina local. Entonces ahora lo que he hecho es bajar los cambios a mi máquina local. Y como tal, en la rama de develop, como tal, no debo hacer ningún desarrollo, ¿no? Debería ser como una rama de control, ¿no? Para lo que se hace es desarrollar en una rama feature. Luego, una vez se complete el desarrollo en esa rama feature, se realiza un pull request para que el cambio que se ha implementado se pueda juntar en la rama de develop. Luego, una vez que la rama de desarrollo o develop está actualizado, necesitamos que esos cambios vayan a nuestra rama. ¿Para qué? Para que pues, los cambios estén casi a la misma altura, ¿no? Para no tener diferencia, ¿no? O mucha diferencia con los otros cambios. Lo que voy a hacer ahora es git checkout y voy a volver a mi rama. Y lo que voy a hacer ahora es todos los cambios que están en desarrollo, fusionarlo a mi rama feature. Entonces, ¿qué utilizo? Git merge develop. Estoy bajando de la rama desarrollo a mi rama feature. Para que los cambios de la rama feature vayan a develop, ahí sí tiene que hacer por un pull request, ¿no? No se va a hacer un merge directo. Entonces acaba de unir todos los cambios que tenía en desarrollo a mi rama feature. Voy a hacer clear git log. Lo que me dice es que, ¿no? La rama, por ejemplo, origin develop, la rama develop y mi rama local. En la parte barrocita es tu rama local y la que dice origin slash es la rama remota. Lo que me dice es que mi rama, mira, acá tengo mi rama feature, a ver, categorías. Entonces, mi rama local, ¿no? Tiene nuevos cambios que no están en la rama remota. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a subir los cambios, ¿no? que obtuve al hacer la fusión de la rama develop a mi rama feature. Git push origin, ¿no? Feature. Eh, Vamos a poner feature. Y categorías. Categorías. Bien, ahora acabo de subir todos los cambios. Vamos a verificar. Y en este caso me dice que, ¿no? Mi rama local, la rama que está en la rama remota, ¿no? Que están actualizadas. Desarrollo y mi rama features tienen los mismos cambios. ¿Cuál es otra forma que yo puedo ver con Git? Git log guión guión. Por ahora vamos a decir one line guión guión grab guión guión decorate. Entonces acá yo puedo ver, por ejemplo, ¿no? Cómo es que han ido avanzando los cambios, ¿no? Puede ser como ver el flujo de cómo han ido los, ¿no? Había un commit, luego se ha creado en otra rama otro commit, se ha hecho un merge, ¿no?
Estoy viendo. Ahora, si yo quiero ver todas las otras ramas también, guión, guión, all, ¿no? Y puedo ver que hay otras ramas también, ¿no? Ahora, si veo que hay muchos commits, lo que puedo decir es limitar guión n y los últimos 5 commits, por ejemplo. Entonces veo los 5 últimos commits, ¿no? Presiono Q para salir. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es volver a copiar, porque recuerdan que acabo de descartar el cambio que yo había agregado. Lo que voy a hacer es volver acá al repositorio, clic derecho, voy a copiar la dependencia, acá me ubico y vamos a descargar, vamos a descargar las dependencias. Bien, una vez ya tengo la dependencia y se ha descargado correctamente, me ubico dentro de los DTOs. Específicamente voy a utilizar Category Body. Entonces, para ello, lo primero que voy a utilizar es la anotación. Puedo utilizar la arroba not null, not null, eh, pero el not null solamente me va a validar que el valor no sea nulo. Pero si me añaden espacios en blanco, entonces sí va a pasar esta validación. Entonces, para que me valide que no sea nulo y adicionalmente que no haya espacios en blanco, sino que envíe algún valor, voy a utilizar esta notación not blank. Luego yo voy a poner un mensaje personalizado, por ejemplo, ¿no? Message, ¿no? Nombre requerido, ¿no? Lo otro que podría hacer es también la siguiente anotación. Déjame, voy a abrir la base de datos. Ok, voy a cerrar. Vamos a abrir, vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Voy a ingresar a la tabla correspondiente, esquemas. Y cuando dice tablas, categorías. Voy a poner acá donde que dice DDL, que es una vista más simplificada. Entonces, ok. Yo he puesto acá un nombre 255. Ya, podría haber puesto menos, pero así está la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que puedo indicar acá? Eh, Podría definir, por ejemplo, cuál puede ser la cantidad mínima de caracteres que pueda tener este campo, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es size, ¿no? Por ejemplo, mínimo que sea 3 y como máximo, ¿no? Debería soportar la misma cantidad que está en la base de datos. Bueno, 255 en todo caso. Si ingresan más, pues me debería decir que no. Por lo general, de repente acá el valor debería ser menos, 100 o 80, ¿no? Pero como la base de datos ya está creada y nosotros no vamos a modificar la base de datos porque ya lo definieron así, entonces vamos a respetar eso a nivel de nuestro código acá. Vamos a ponerle acá 255. Entonces acá sería 255. Bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente validación que vamos a realizar? Acá el campo de descripción. El campo de descripción, si bien es cierto, no es obligatorio, pero sí vamos a indicarle o vamos a validar la cantidad máxima de caracteres que va a soportar. Entonces, si verificamos la base de datos, ¿no? La descripción como máximo tiene 255 caracteres. Lo que sí es puede devolver valores, no puede recibir un valor nulo, ¿no? Pero no va a recibir un carácter, un texto mayor de esta cantidad.
Bien, ahora vamos a volver a ejecutar nuestro proyecto y vamos a verificar si las validaciones lo está tomando o no. Voy a detener ya para de una vez hacer el cambio. Entonces, hasta este momento, nosotros acabamos de realizar eh, o describir, ¿no?, cuáles van a ser las validaciones que va a tener nuestro DTO. Pero todavía nos falta que a nivel de controlador, ¿no?, añadir esa configuración o indicarle que esta clase va a tener una validación. Entonces, para ello nosotros vamos a requerir dentro de nuestros controladores utilizar otra anotación. Vamos a nuestros controladores, acá expose controller, category controller. Me ubico acá donde quise create. Podría ubicarme antes o después del request body. Yo voy a optar por colocar antes. Acá. Entonces vamos a poner la anotación arroba validate. Arroba valid. Arroba valid. Acá, de Jakarta Validation. Entonces, ¿cuál va a ser también el otro endpoint que vamos a validar? El de actualizar acá. Arroba valid. Control S y ahora voy a ejecutar y vamos a realizar las pruebas. Si efectivamente está validando o no. Volvemos al Swagger. Agregamos acá en el registro de categorías. ¿Y cómo es que se envía un null cuando no le envío este valor, ¿no? Pues, control X, en ese caso estarías enviando un null. Y me acaba de lanzar un 400. Déjame ver. En el console log, seguramente acá, me está diciendo, mira, me dice que validation, ha fallado la validación y, por ejemplo, me dice que el campo nombre no debe ser null. Ya luego esto vamos a personalizar para que nuestra respuesta nos mencione esa validación. Lo siguiente es que no puede enviar un blank, ¿no? Para poder visualizar, voy a limpiar acá la consola. Doy clic en ejecutar. Acá me sigue saliendo 400, me dice que es un BAT request, una petición no válida. Entonces reviso acá. Seguramente me va a indicar que mira, los valores, ¿no?, o el campo nombre debe tener entre 3 y 255 caracteres. Ahora regreso, vamos a poner, por ejemplo, acá cat nuevo 02. Ejecutar y ahora sí a registrar, ¿no? Ahora vamos a hacer y recuerden que en descripción sí puede soportar nulos. Entonces, este es el ID 124. Voy a tomar estos mismos valores. Control C, acá. 124. No le voy a enviar a descripción, va a estar nulo. Control X. Ejecutar. Y si permite el registro. Vamos a consultar la 124. 124. Execute. Y efectivamente la descripción está en nulo. Sí me permite valores nulos, ¿no?
Bien, ahora vamos a verificar otro detalle acá. Voy a recargar. ¿Ya? En categorías donde quise esquema, por ejemplo, acá ya me indica que este campo requerido. Ya va marcando cuando el campo requerido. Ingreso al detalle, me dice como mínimo debe tener 3, ¿no? Y como máximo 155. Para la descripción, me dice que el mínimo puede ser 0 o nulo, ¿no? Y como máximo 255 caracteres. Entonces, esta información, ¿no?, va a ser valioso para los desarrolladores front, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer es subir ese cambio. Git status, voy a git add punto git status, y están todos los cambios. Git commit, acabo de decir que este es vamos a poner que es un fit. El scope es de categorías. Vamos a hacer add validation, ¿no? Voy a hacer git push. Ok, estoy subiendo los cambios a la rama feature categories. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? La rama feature categories, tomarlo como base, ¿no? O antes de finalizar la clase, lo que voy a hacer es subir los cambios de categoría a desarrollo para que puedan tener la última versión y a partir de ahí continuar, ¿no?, en las tablas que tienen asignadas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el tema de gestión de excepciones. Entonces, para ello nosotros vamos a ubicarnos dentro de nuestra clase útil, ¿no? En nuestro caso se llama shared, ¿no?, con nuestra clase común. Y vamos a trabajar el tema de las excepciones. Ok, acá dentro de shared vamos a crear un nuevo package, y voy a crear mi carpeta que se llama exception, ¿ya? Y dentro de excepciones vamos a tener, eh, a ver, primero, ya lo que voy a hacer es crear una clase para el manejo de las excepciones. Por ejemplo, cuando no encontramos un valor por el ID, ¿no? Entonces acá clic derecho dentro de exception, lo voy a llamar data not found exception, ¿no? Data no encontrada. Ok. Por ahora voy a dejarlo así, la clase. Luego acá en exception voy a crear otro package, lo voy a llamar models. Model. Sí, model lo voy a llamar. Ok. Necesitaba que tenga esta estructura, entonces por ahora lo que voy a hacer es solamente crear la clase, todavía no lo voy a implementar. Entonces nos vamos a centrar primero acá dentro de model. Dentro de model voy a crear una clase, la voy a llamar general errors o error general. Voy a hacer un DTO
pero no le voy a poner el sufijo DTO, solamente le voy a generar error. Entonces esto va a tener un campo, vamos a llamar private message, ¿ya? Private string message, string message, ok, string message. Ahora lo que voy a hacer es acá, primero crear los getters y setters. Para ello voy a apoyarme con Loombook. ¿Se acuerdan? Loombook annotation, ¿no? Ok, primero los getters y setters. Getters y setters. Luego vamos a hacer eh, un constructor sin argumentos y un constructor con argumentos. Entonces, con esto ya quedaría nuestra clase General Errors. Nuestro siguiente modelo se va a llamar Argument No Valid Error. Vamos a decirle Java Class. Esto básicamente, estos modelos nos van a servir para formatear eh, las excepciones para mostrarle al cliente que consume API, ¿no? En nuestro caso para nuestros desarrolladores frontend, y a partir de allí ellos van a ver cómo van a mostrarle al usuario. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, para ganar un poco de tiempo, voy a copiar las anotaciones de Loombook. Acá voy a crear, por ejemplo, private string message, por ejemplo, message. Y otro que voy a crear va a ser un private. Acá voy a utilizar un hash map, ¿no? Pero para definir el atributo voy a utilizar la interfaz map. Map, map lo que tiene son dos argumentos, ¿no? La llave y el valor. Entonces, en este caso, voy a llamarle un mapa, pero va a ser solamente, lo voy a llamar como error, no lo voy a llamar en plural, lo voy a llamar error. Entonces, ya tengo mis dos modelos. Entonces, básicamente, si vemos, solamente es error general. Tenemos el atributo, propiedad, mensaje, y en el de argumentos no válidos tenemos mensaje y un map error. Entonces, hasta acá eh, los modelos o las clases que voy a utilizar para la excepción. Entonces, acá dentro de expose, eh, ya voy a crear una carpeta que se llama exception. Va a estar a la altura de controller, como para separar, ¿no? Podría ponerla dentro de controllers, pero yo prefiero tenerlo separado. Entonces, package, ¿no? El punto base es expose, punto exception. Entonces, acá voy a crear otro controlador que se va a encargar de manejar los errores. Voy a llamarle, por ejemplo, App Exception Handler, ¿no? App Manager Error. En mi caso voy a optar por llamarle Application Exception Handler, ¿no? Java Class, ¿no? Application, ¿no? Exception Handler. Bien. Entonces, lo que voy a utilizar acá es la anotación, ¿no? Res Controller Advice. Esa anotación a que corresponde a Spring
stereotypes, ¿no? O cómo lo pusimos en nuestro controlador para tener Spring Stereotype Annotation, está bien. Stereotype Annotation. Arroba REST Controller Advice. Si recuerdan para qué se utilizaban los estereotipos, es para que el IOC container, ¿no?, pueda escanear a los bins que tengan esta anotación, ¿no?, o que tengan el estereotipo. Ok, entonces vamos a crear nuestro primer método acá. Voy a llamar acá public, ¿ya? Public va a ser un response entity. Y acá que va a recibir como, o de qué tipo va a ser mi respuesta. Va a ser de tipo argument, modelo que hemos creado. Argument, ¿no? Not valid error, lo cual creamos dentro de nuestra carpeta Shared Exception Model. ¿Cómo se va a llamar mi método? Se va a llamar handled invalid argument. Ok. ¿Qué va a recibir como argumento? Va a recibir como argumento method not valid exception. Y voy a llamar, mi propiedad se va a llamar exception. Por ahora voy a borrar esto. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a inicializar este argument not valid exception. Entonces, ¿cómo voy a inicializar básicamente? Argument exception. Voy a llamar a response y va a ser response, va a ser igual a new con argumentos, o voy a utilizar el constructor sin argumentos. Luego, ¿qué es lo que voy a realizar ahora? Voy a inicializar o voy a crear un hash map, ¿no?, de errores. Básicamente, para que pueda asignarlo dentro de este propiedad. Entonces voy a tomar el mismo nombre, ¿ya? Me ubico acá dentro del método y lo que voy a decir es igual new hashmap, ¿no? Utilizar su implementación hashmap. Bien, si recuerdan estos que vendrían a ser nuestros eh, variables, ¿no? Variables o atributos, ¿no? Entonces, con estas variables vamos a tener un process, ¿se recuerdan? Process. Vamos a poner un result, un resultado. Ok. Acá, ¿qué es lo que voy a realizar? De este method argument not valid exception, ¿no?, voy a hacer es exception punto get bind result. Get bind result. Luego lo que voy a hacer es punto get field errors. Vamos a recuperar todos los errores. Luego lo que voy a realizar es acá utilizar un for each punto for each
y luego en el for each lo que voy a hacer es setear los valores. Dame un segundo. Vamos a ver. For each. And git field errors. Acá tiene que ser en plural errors, ¿no? Este estaba accediendo al método que me devuelve un solo objeto, ¿no? Punto for each, ¿no? Y a mi variable le voy a llamar field error. Y ese error lo que voy a hacer es setear dentro del hash map que acabo de crear o que acabo de inicializar en la parte superior. O en todo caso lo que voy a hacer es de este modo. Abro llaves y acá lo que voy a hacer es acá a mi hash map de error lo que voy a hacer es error, ¿no? Punto, vamos a setear acá de field error, vamos a tomar, ¿no? Field error, cuál es el campo y cuál es el mensaje de ese error que hemos configurado. Lo que vamos a hacer es recuperar o obtener los mensajes que nosotros hemos añadido, ¿no? Acá en el body. Si tú no le añades un mensaje y tú lo pones así por defecto vacío, ¿no? Tiene mensajes por defecto las anotaciones, así que siempre vamos a recuperar algún mensaje. Bien, entonces ahora que ya tengo los valores dentro de este variable error, lo que voy a hacer es ya setear acá, ¿no? Setear esos valores. Response.setMessage. Voy a decir que los argumentos no son válidos, ¿no? Y response.error. Los errores que acabo de capturar acá. Entonces, eso de allí lo que voy a hacer es retornar, ¿no? Return. Y como este de acá es un response entity, ¿no? Lo que yo voy a utilizar es response entity. Voy a utilizar la manera clásica, ¿ya? Response entity. Punto status, voy a poner http status punto bat request, ¿no? Bat request. Y luego en el body le envío el response. Lo que voy a hacer es ahora acá este response, ¿no? Básicamente, si recuerdan, este modelo hemos creado para formatear la respuesta y, ¿no? Tener un formato de repente estándar o común para todos nuestros DTOs que vayamos a validar. Bien, ahora para que este error sea interceptado, vamos a tener que añadirle una anotación. La anotación es exception handler. Y ese exception handler debe hacer referencia a este método que estamos usando como argumento, ¿no? Si hay una excepción, ¿no? Que le corresponde al método argument.validException, va a ingresar dentro de este método o dentro de esta función. Control A, code, vamos a formatear el código. Entonces ahora voy a ejecutar. Ok, vuelvo acá. Vamos a recargar, a ver. Categorías. No voy a enviar el campo name. Control X. Execute. Y ya me devuelve, ¿no? Dice, no, el mensaje es
argumento inválido, ¿no? Y lo que me dice es que el campo nombre es requerido. De repente puedo enviar vacío, ¿no? Vamos a ver si acá tengo un Lorem Ipsum Online. Necesito un Lorem, a ver. Que voy a tomar este texto, ya que es, yo entendería que tiene más de 255 caracteres y dentro de descripción. Ok, voy a ejecutar. Pat request, a ver, seguramente una comilla por acá. Déjame, déjame, voy acá. Vamos a revisar cuál es la excepción que se ha lanzado. Y hay un carácter, luego eso vamos a revisar, a ver. Ok, lo voy a ejecutar. Vamos a duplicar un poco más esto. Ejecutar, por ejemplo, acá lo que me dice, ¿no? El nombre es requerido, ¿no? Y que la inscripción, ¿no? Como máximo debe tener 255 caracteres. Voy a poner acá una letra. Enviar. Lo que me dice es que el nombre debe tener entre 3 y 255 caracteres. Vamos a poner categoría Lorem, ¿ya? Ejecutar. Y ahora sí se pudo hacer el registro, ¿no? Satisfactoriamente. El ID 225. Voy a consultar el detalle. 125. Vamos a irme a traer. Bien. Voy a detener la ejecución. Y déjame subir un commit. Tenemos el argument de general error. Ya, vamos a hacer una siguiente validación más. Ya voy a subir un commit para que lo tengan en todo caso. Clear git status. Git add.git status. Esto de acá va a ser transversal, así que vamos a hacer git commit. Vamos a poner add. Ok, ahora va a ser git push origin. Ok, vamos a subir los cambios. Bien, entonces ahora acabamos de implementar la validación y para nuestros DTOs, ¿no? O para nuestro DTO de registro. Bien. Eh, También había creado unas clases, ¿no? Para algún error general que vayamos a gestionar. Y acá hay una clase que
creado, pero todavía no se había implementado, que es Data Not Found Exception. Lo que voy a hacer en este caso es, voy a extender a ver, extendemos de exception o de runtime No está exception. compartiendo bien. Ah, ok, ok. Bien, ahora comparto pantalla. Bien, entonces hasta acá, como comentaba, ¿no? Se creó el Data Not Found Exception y vamos a implementar. Lo que voy a hacer es, voy a extender de la clase exception, ¿no? Exception, a ver, extend exception. Vamos a ingresar. Estamos extendiendo de la clase exception. Y esto lo que nos va a obligar es que tengamos que crear un constructor con argumento y ese argumento setearle a la clase padre. Utilizamos super para que se setee el argumento. Entonces, exception, ¿no? Tiene como argumento que es exception, que a su vez, ¿no? Le asigna a la clase padre que debe ser trouble. Entonces, esto va a ser la implementación de nuestra clase data not found exception. Ahora vamos a volver dentro de application exception handler. Entonces acá vamos a escribir nuestro siguiente método de validación. Oh, quería minimizarlo, ok, ahora sí. Vamos a decir acá public, que va a ser response entity, y ahora lo que va a devolver es un general error, un error general. Y acá yo el método se va a llamar, por ejemplo, handlet not found exception. Va a recibir como argumento la clase que acabamos de crear, que se llama data not found exception. Y se va a llamar exception. Ok, entonces, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero estoy inicializando la clase, ¿no? General errors, y luego la excepción, ¿no? O el mensaje que le envío en data not found exception, y la voy a setear y voy a responder un response entity con el estado not found, y en el body devuelvo el objeto response, ¿no? Que ha sido creado a partir de general error. Y recuerden, ahora para que este error pueda ser interpretado, vamos a decir es exception handler y vamos a indicar cuál es la clase. En este caso la clase es uno que hemos creado nosotros, ¿no? Data not found exception. Entonces, una vez nosotros hemos creado, vamos a validar ya nuestra búsqueda de categoría en este caso. Nos vamos a ubicar dentro de services en la implementación. Si revisamos acá dentro de Find by ID, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el or else estamos lanzando un null. Vamos a hacer una variación en ese método. Para ello lo que vamos a hacer es
Primero nos ubicamos dentro de la interfaz, dentro del contrato. Y acá donde que dice Category Data Not Found Exception, antes del punto y coma, vamos a agregarle throws y cuál va a ser el tipo de validación Data Not Found Exception. Entonces, cuando yo hago un cambio en el contrato, también ese cambio necesito realizar en la implementación. Entonces, para los siguientes services que voy a desarrollar, ¿no? Cuando cree el método, ya lo voy a agregar también acá no sé si ese método va a tener alguna excepción, cosa que cuando yo vaya a implementar ya pueda tener el throw exception, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el método que hemos modificado? El find by ID. Acá voy a añadir el throw exception. Ok, una vez que yo he añadido el throw exception, lo que voy a hacer es utilizar el error customizado que hemos implementado, ¿no? Ahora acá en el or else voy a utilizar la opción que dice or else throw. Entonces acá lo que voy a hacer es categoría no encontrada para el ID, concateno el ID. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a buscar una categoría por su ID. Si es que lo encuentra, lo que va a hacer es transformar el objeto categoría al DTO category DTO. Si no encuentra información para ese ID, me va a lanzar una excepción y me va a decir categoría no encontrado para el ID, ¿no? Siempre un ID de repente 1, ¿no? Para ese valor. Entonces, como yo estoy consumiendo dentro de un controlador el find by ID, lo que voy a hacer ahora es ir al controlador. Seguramente en el controlador me debe estar marcando algún error. Vamos a Category Controller y efectivamente acá búsqueda por ID. Pongo el mouse, vamos a poner el mouse y me dice que cuando utilice este método debe estar dentro de una excepción. Podría utilizar un try catch o podría derivarlo de este modo. Y el error lanzado, ¿quién lo va a manejar? Acá el controller advisor que hemos creado, ¿no? El método handle data not found exception. Nosotros estamos derivando primero desde nuestra clase service implementada, ¿no? Nuestros category MPLs o service MPL. Acá estamos lanzando el error, pero ese error no lo estamos nosotros acá capturando con un try catch, sino estamos derivando al siguiente método que va a consumir esta función find by ID, ¿no? En el controlador, ¿no? Podría optar acá por un try catch, pero lo que estoy haciendo también es derivarle, ¿no? Y al final quien va a gestionar o quien va a manejar estas excepciones va a ser esta clase, ¿no? Application Exception Handler. Vamos a ejecutar el proyecto. Voy a limpiar la consola y verificamos. Voy a limpiar la consola para no tener o para tener limpio acá. Voy a refrescar. Voy a buscar una categoría para el ID, supongamos que 999. Ejecutar. Y me envía un mensaje que dice, no, categoría no encontrada para el ID 999. Y mira, voy a lanzar acá. Voy a tratar de hacer un registro. Y en la excepción también tengo, por ejemplo, hay un campo mensaje.
Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá primero? Cuando ocurre alguna excepción, me va a devolver un objeto que siempre va a tener un atributo que se llama mensaje. Y de repente, de acuerdo al tipo, ¿no? Vas a tener, por ejemplo, va a tener un objeto que se llama error. Dentro de error van a haber algunas más detalles del error, ¿no? Pero siempre va a tener el atributo mensaje. Entonces, para el frontend, ¿no? Vas a ver que si ocurre algún error, siempre va a haber un atributo mensaje, ¿no? Y ya el error podría validarnos si existe este atributo, puede acceder a cada uno de los eh, atributos internos, ¿no? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, ¿en qué lugares voy a utilizar este data not found exception? Por ejemplo, cuando voy a realizar la actualización y también para eliminar. Entonces, para ello nos ubicamos en el contrato del service, control C, me ubico en el update, voy a ubicarme donde que dice disable, control S. De repente se están preguntando por qué estoy validando recién en category service, ¿no? Y no otro lado, ¿no? Por ejemplo, desde el repository, ¿qué es lo que nos devuelve? Nos devuelve una clase optional. Si recuerdan, las clases optional podrían tener adentro algún valor o un null, ¿no? Pero ya en el service ya no estamos utilizando la clase optional, sino la clase o el DTO en específico. Volvamos a la implementación. Vamos a volver a Category Repository. Vamos a ingresar acá a List Repository. Si vemos acá nos devuelve una clase optional, ¿no? Entonces, este optional podría contener dentro un null, ¿no? La ausencia de algún valor. Pero ya a nivel de service nosotros vamos a gestionarlo de un modo distinto. Entonces acá para actualizar lo que puedo hacer es lo mismo. En vez de utilizar el get, tomo este or, ¿no? Or else throw y lanzo la excepción. Pero para que esa excepción sea lanzada acá necesito decirle que se derive o que se tome el throw exception, ¿no? En nuestro caso, throw data not found exception. Seguramente me está marcando error diciendo que hay algún método que no se ha implementado, que vendría a ser el disable también acá. Vamos a pasarle el throw not found exception acá. Pues se recuerdan, a estos tres métodos le estamos añadiendo este throw data not found exception. Entonces si revisamos acá, el mensaje se va a repetir. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Podría seleccionar toda esta información y extraer. Extraer método. Extract method. Y vamos a decir acá category, por ejemplo. Objeto de categoría. Category. Category data not found exception. También me dice que ha encontrado otro que tiene el mismo mensaje y le digo que lo reemplace. Entonces, si ven acá, acaba de crear, déjame ver. Acá me acaba de crear, me dice un supplier, ¿no? Me dice que es... Esto ya es tema de programación funcional. Si esto les complica un poco, lo que puedo hacer es otro. Mira, vamos a hacerlo así. Lo que voy a hacer es... déjame hago esto de este modo. Private.
data not found exception y lo vamos a llamar category not found exception y retornamos ese valor. Y cuando voy acá en el find by ID, lo que vamos a hacer es lambda, ¿no? Y llamamos a ese método. De repente, para que no se les complique mucho el tema de suppliers, ¿no? O de funciones puras que ya corresponden a programación funcional o a las interfaces funcionales, ¿no? Entonces, para hacer un poco más a lo que nosotros conocemos, vamos a hacer un método que es, ¿no?, un private, y esto lo voy a llevar al final, ¿ya? Y voy a poner acá. Entonces, para el disable voy a aplicar el mismo mensaje, ¿no? Entonces, estoy utilizando en tres lugares. Si es que no existe, estoy lanzando una excepción customizada o personalizada. Entonces, a nivel de REST API, generalmente cuando hay ausencia de valor o no se encuentre algún dato, ¿no?, buscado por el argumento, en nuestro caso ID, se lanza el tema de un, un not found exception, que es un 404. Ya, un not found exception. Pero ya cuando trabajas a nivel de microservicios, ¿no? Y en microservicios lo que vas a hacer es conectarte, ¿no?, hacia diferentes o otros microservicios que van a estar corriendo en entornos diferentes, ¿no? Entonces, el 404 puede ser que porque el microservicio a la cual estás consultando está apagado o no está ejecutándose en este momento. Entonces, eso que te va a devolver un not found exception, que no encuentra el recurso. Y si tú a la vez para el tema de que no se ha encontrado un dato, pero si el microservicio está funcionando, lo que no se ha encontrado es data para ese ID que estás consultando, no existe, también te va a lanzar un 404. Entonces, en esos casos, como que no vas a poder diferenciar si el 404 corresponde a que el recurso no se encontró o es que no se encontró la data. Entonces, para esos casos, a veces se suele utilizar el 204, que es not content, sin contenido. Pero para efectos del REST API sí no va a ser válido utilizarlo de este modo. Entonces, si recuerdan acá, vamos a empezar a formatear un poco para que acá vamos a añadir el throw exception. Throw exception. Throw exception. Y también acá en el disable. Throw exception. Control S. Control A, vamos a darle code. Reformat code. Vamos a volverte a la implementación. No sé si está todo bien, pero igual control A. Code. Vamos a formatear, ok. Pues ahora lo que voy a hacer es ejecutar el proyecto y vamos a probar lo que acabamos o los cambios que acabamos de hacer. Bien, para la búsqueda sigue funcionando. Ahora vamos a tratar de eliminar. Vamos a poner un ID que no existe. Me dice, ¿no?, categoría no encontrada para esta ID. Cuando quiero actualizar, voy a enviarle los valores, pero lo que va a variar es, vamos a poner de repente a los 107.071, a ver, ejecutar.
Me dice que categoría no se encuentra para este ID. Ahora, si yo no le envío acá, porque la validación del DTO está antes, debería lanzarme la validación del DTO. No, mensaje argumento inválido, ¿no? Y el nombre es requerido. ¿Y por qué el DTO se ejecuta antes? No, no es porque el orden acá está primero, sino porque el DTO, se recuerdan, estamos validando acá y la notación de validación estamos utilizando en el controlador. Aquí, ¿no? Acá estamos utilizando, ¿ya? Entonces lo que hace es acá intercepta y si no cumple con las validaciones, lo que va a hacer es capturar por el método que está en el application exception handler. El not found se ejecuta recién cuando pasa las validaciones que están del DTO y vaya al service. Entonces por eso es que acá primero salen las validaciones del DTO. Bien. Git status, git add punto, vamos a limpiar, git status, git commit, git add y estamos en data not found exception. Okay, git push origin feature categories. Entonces, ahora continuemos con la maduración de un REST API. Vamos a verificar nuestros controladores. Voy a cerrar todos los archivos que están abiertos. Vamos a minimizar y nos vamos a centrar dentro de los controladores. La category controller. Entonces, lo que veis es que cuando estén en nivel 0, ¿no? Lo que importa es que te devuelva la información, ¿no? Ese es su objetivo. Ya cuando estás en el nivel 1, vamos a ver, déjame así. Maturity. REST API. Acá, Richardson, ok. Entonces, en el nivel 0, ¿no? El objetivo es que nos devuelva la información, ¿no? En el nivel 1, nombrar bien el nombre de nuestros recursos. En el nivel 2 sería utilizar bien los verbos HTTP, ¿no? Y los códigos de respuesta. Por ejemplo, cuando es el registro o created, ¿no? Devolvamos un 201. ¿No? Cuando es una consulta o actualización, devolvamos un 200. Entonces, para ello vamos a verificar en qué nivel de maduración está nuestro REST API. En nuestro caso, está en el nivel 1, ¿no? Porque tiene nombrado de manera correcta el recurso, que está en plural, ¿no? Y también ya estamos utilizando los verbos, pero nos falta utilizar los códigos de respuesta de manera correcta. Entonces, para ello, lo que vamos a realizar acá es, vamos a utilizar eh, response, response entity, ¿ya? Que es una clase que extiende de HTTP Entity, ¿no? Que nos ofrece Spring Framework en su paquete HTTP. Entonces, en Response Entity lo que vamos a hacer es, vamos a eh, englobar o vamos a contener list category small DTO. Y cuando retornemos, lo que vamos a hacer es este modo, ¿no? Response Entity
Voy a utilizar la forma corta, ok, ¿no? Ok, y que vendría a ser código 200, y ahí respondo ya recién el valor o el response body, ¿no? Lo mismo voy a hacer para el tema de la búsqueda, response entity. Vamos a contener dentro de response entity category DTO. Esta vez, ¿cuál sería la otra forma de devolver el código 200? Pues vamos a hacer de este modo. Response, response entity, vamos a hacer punto status. Acá vamos a poner http status punto ok. Y luego en el body recién devuelvo la información. Category find by ID. Y para este listado va a ser lo mismo. Entonces, para el tema del estado OK, voy a utilizar la forma corta o la forma abreviada. Entonces, para ello acá vamos a indicarle response entity y contenemos control X, ¿no? Response entity, vamos a utilizar directo el OK. También para búsqueda por nombre, response entity. Y acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Response entity, ok. Acá para filters también. Response entity. Y vamos a devolver también un código 200. Bien, ahora cuando realizamos la creación, también vamos a tener que contener dentro de response entity. Response entity. Y aquí vamos a hacer control X. Y cuando es el registro, vamos a utilizar, ¿no?, en el estado el created, ¿no?, que vendría a ser 201, ¿no? Para actualizar, pues vamos a utilizar el 200 igual. Igual vamos a contener dentro de response entity y vamos a modificar la forma de cómo retorno. Puedo utilizar de este modo, ¿no? O la otra forma es, recuerdan, utilizar de frente el OK, ¿no? Response entity. Bien. Entonces, para que todo tenga más o menos cierta uniformidad, lo que puedo hacer es optar de este modo para los otros, ¿no? Para tener una uniformidad de cómo lo estoy trabajando. Entonces puedo decir acá status. Acá ya tengo por ID. Para esto también. Punto status. Ahora para el tema de búsqueda por nombre, lo mismo. Y para filters también. Cosa que va a tener el mismo formato nuestras respuestas, ¿no? Lo que va a variar es dentro de el status. Bien, hasta acá yo ya tendría el nivel de maduración de mi REST API en el nivel 2, pero lo que necesito también es que eso se pueda reflejar cuando yo ingrese acá al Swagger, ¿no?, los tipos de respuesta.
Entonces, para ello lo que vamos a hacer es utilizar las anotaciones de Spring Dog y vamos a continuar mejorando. Bien, entonces regreso acá. Lo que voy a hacer es arroba API response. Viene de IO Swagger V3, ¿no? Annotation response. Entonces, acá lo que voy a indicar primero es cuáles va a ser. Este de acá es de tipo documentación. ¿No? Este es tipo informativo. Entonces, vamos a poner acá response code. Y lo que puedo utilizar es acá, ¿no? 200, pero recuerdan que procuramos no usar las cadenas mágicas, por lo menos para cuando son cosas repetitivas. Y para ello lo que tenemos dentro de shared, se recuerdan dentro de util, déjame ver dentro de util, dentro de state, creo que no lo agregué. Todavía no hemos agregado, me parece que sí, todavía no hemos agregado. Exception model, sí, todavía no hemos agregado. Entonces lo que voy a hacer es agregar otra carpeta en shared. Acá en shared vamos a añadir uno que se llama constantes, ¿no? Constant. Entonces vamos a tener los constantes. Y yo lo voy a llamar status code. Esos son mis constantes. Java class status code. Entonces lo que voy a hacer es public static final 200. Created va a ser 201. Bat request. Not content. Voy a dejarlo a ver si el bat request 400, ¿no? Y el not found un auto reset. Si después vamos a utilizar para cuando no está autorizado. El forbidden, no sé si lo utilicemos. El not found. Como todavía no lo utilizamos, lo voy a quitar por ahora. ¿Ya? Nos vamos a quedar con estos cuatro por ahora. El created, el OK, bat request y el not found. Control S. Entonces, esta constante voy a utilizar acá de category controller. Acá en vez de poner 200, lo que voy a hacer es status code punto OK. Entonces, acá vamos a poner list del listado de las categorías, ¿no? List de categorías. Acá para el ID vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a decir acá va a ser el código. Eh, para una respuesta correcta va a ser un código OK 200 inscripciones de categoría por ID. Luego, la otra documentación que debemos hacer es, por ejemplo, cuando no encontramos, ¿no? Response category. La descripción va a ser not found, pero vamos a hacer una pequeña variación acá. Dale un enter y vamos a formatear cuál va a ser la salida. Entonces acá voy a decir content. Vamos a utilizar arroba content. Y esto vamos a abrir, ok. El tipo de respuesta va a ser un application JSON. Pero voy a utilizar una constante que ya me ofrece Spring, se llama media type punto application, ¿no?
application JSON value. ¿Y cuál va a ser el esquema? Vamos a dejar importar. El esquema va a ser, por ejemplo, para el not found, recuerden, estamos utilizando general error, ¿no? O el error general, la clase que se llama error general. Cierro paréntesis y con esto ya tendría. Si no, vamos a visualizar hasta el momento cómo se está documentando. Recuerden, lo que dice acá el Rapid Response es más de tema de documentación descriptivo, ¿no? No va a influir en el comportamiento del endpoint. Pero sí nos va a permitir identificar, veamos, primero en categorías, lo que me está ya acá, la documentación del API me dice, ¿no? Si todo está correcto, me va a devolver un status code 200, ¿no? Que dice categoría por ID, y me va a devolver esta estructura, los valores que me van a devolver va a ser esta estructura. La otra posible respuesta, ¿cuál es? Es un 404, un not found. Y cuando me devuelve un 404, ¿qué me va a devolver? El valor en esta estructura y un mensaje, ¿no? En los demás aún no está esa documentación. Entonces, lo que les comentaba, que esa anotación de API es más de tema para documentar nuestro endpoint, ¿no? Lo que pusimos acá, el response entity y luego acá el código, esto sí es para el comportamiento, ¿no? del endpoint. Entonces, acá, como es una lista, puede ser que te devuelva una lista vacía. Entonces, normal acá va a ser un status code 200, ¿no? Si no lo encuentra, pues me va a devolver un array vacío, una lista vacía. Lo mismo para acá cuando busco por nombre. En el filter también. Me va a devolver un status code 200. Cuando hago un registro, lo que me va a devolver es un status code 201 de created. Luego, otro que me va a devolver va a ser, en este caso, va a ser un BAT request, data inválida. Pero la clase que utilizamos para el BAT request, se recuerda, dentro de nuestro modelo es argument not valid error. Va a tener ese formato. Si es que yo le envío entre los valores, no cumplan con las restricciones de nuestro DTO. Ok. Ahora para el update, casi me va a devolver un 200, ¿no? Categoría actualizada. Acá me va a devolver, por ejemplo, que la categoría no se puede encontrar. Lo otro que también me va a devolver va a ser si en caso la categoría o los valores que yo envío no cumplan con el DTO, ¿no? Entonces voy a tener tres posibles respuestas, ¿no? Un código exitoso, un not found y un BAT request. Entonces de repente para que darle una separación vamos a darle acá dos líneas a cada endpoint. Acá está dos líneas. Acá también vamos a dar otra línea más. Acá también. Y en el delete, se recuerdan. Acá va a tener, por ejemplo, el happy path, ¿no? O la ruta cuando se ejecuta de manera correcta, ¿no? El status code 200 y el otro puede ser el not found. Control A, vamos a darle un poco de formato. El format code. Bien.
Voy a volver a ejecutar el proyecto y vamos a revisar cuál es la documentación que nos está generando. Regresamos acá a nuestra documentación. Entonces, sí, vamos a empezar por registro de categoría. Acá me dices cuando ha sido no el Happy Path o ha sido el registro fue correcto, me va a devolver un 201. Y la estructura de respuesta va a tener estos atributos. La otra posibilidad es que me devuelva un 400, que es BAT request, ¿no? Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un mensaje y va a haber un objeto error que dentro puede tener alguna de las propiedades, ¿no?, que no cumplan con la validación del DTO. Cuando hago un delete, me puede devolver un 200 que ha sido deshabilitado o un 404 que no existe. Cuando yo voy a actualizar, perdón, lo que me va a devolver es acá, ¿no? Esta estructura cuando es la actualización correcta. Si envío una data que no cumple con las validaciones, me puede devolver un 400. Y si no encuentra esta categoría, me va a devolver un 404, ¿no? Y con un mensaje. Entonces vamos a validar un poco. Creo que este tiene más campos, entonces lo que voy a hacer es 999 y primero no voy a enviar el nombre. ¿Ya? Execute. Y si vemos la respuesta que me devuelve es un 400 y efectivamente tiene ese formato que me indicaba acá, ¿no? Mensaje, error y adentro algunas de las propiedades. Si en caso si la validación ha sido correcta, pero de repente no reencuentra la categoría, execute, devuelve un 404, ¿no? Lo que dice es categoría no encontrada para el ID 999. Bien, pues hasta acá voy a subir los cambios. Detengo la ejecución del programa y vamos a subir los cambios. Git add.git status git commit add vamos a ver Richardson Maturity Model nivel 2. Level 2, aplicando el nivel 2 de el modelo de maduración de un REST API. Git push origin y voy a subir los cambios. Ya, para que todos tengan los cambios, ya, lo que voy a hacer es git checkout develop clear git checkout. Vamos a hacerlo como estábamos haciéndolo de manera o como hicimos al inicio, ¿no? Voy acá, actualizo. Hay un pull request de Alex. Ahora vamos a resolver este pull request si nos salta alguna excepción. Ok, vamos a ver. Veo que Alex no ha enviado un reviewer, pero yo creería que, déjame ver, cambian los archivos. Vamos a verificar, correcto. Ok, lo que voy a hacer es ahora ingreso y vamos a hacer un merge.
No agrega el reviewer, pero agrega acá el reviewer cuando vayan a hacer otro PR o hacer un merge. Confirmar. Ok. Y yo voy a volver acá. Voy a hacer otro pull request. Create new pull request. Escoger la rama de desarrollo, develop. Escojo la rama, la que acabo de trabajar, feature. Pero en mi caso, como yo soy owner, no puedo añadirme un reviewer. Lo que voy a hacer es, en este momento me dice que eh, no hay ningún conflicto que pueda saltar con este PR. Está haciendo un checking y vamos a hacer un merge. Ok, entonces ahora en la rama de desarrollo ya están todos los cambios que yo he avanzado y que también el compañero Alex ha enviado o ha desarrollado, ¿no? Entonces debe estar acá, ¿no? Apply, aplicando el nivel 2 era off acá, me equivoqué. Del nivel de maduración, ¿no? De un REST API.